¿Ahora me escuchan bien? Espero que sí. Sí, ahora sí. Ya. Es que me conecté al celular. Bueno, sigamos. Entonces estamos hablando de depresión, de fármacos antidepresivos. Y si uno habla un poco de la neuroquímica de la depresión, directamente lo relaciona con tres neurotransmisores: noradrenalina, serotonina y dopamina. Y lo que estábamos hablando hace un minuto atrás de fármacos antipsicóticos estaban centrados esencialmente en dopamina, pero muchos fármacos tenían efecto a nivel de serotonina. Entonces, obviamente hay pacientes psicóticos que tienen depresión y hoy muchos sujetos a lo mejor la depresión los lleva a otro nivel, ¿no? Un nivel un poco más extremo. Entonces ahora hay una teoría, ¿cierto? La teoría de las monoaminas que explican eventos, pero las monoaminas por sí solas no son las únicas responsables del estado del humor. Si nosotros miramos esta gráfica que está acá, nos habla de algunos estados que son responsables de la serotonina, de algunos otros responsables de la dopamina y de algunos otros responsables de la norepinefrina, es decir, de cuando falta norepinefrina hay baja concentración. Cuando falta dopamina hay hipersomnia. Cuando falta serotonina entramos en un estado de ansiedad, de pánico, de fobia. Y lo que es compartido, por ejemplo, entre serotonina y norepinefrina es el estado de humor. Lo que se comparte entre serotonina y dopamina, y a su vez lo que se comparte entre norepinefrina y dopamina. Pero esto es algo central, ¿cierto? ¿De qué forma entonces nosotros, simplemente modificando los niveles de serotonina y de norepinefrina, somos capaces de mejorar estos síntomas y estos otros? Por lo tanto, los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la depresión, primero tienen que ser rápidos. Yo no puedo tener un efecto, y hay algunos fármacos que tienen efecto a largo plazo, cuyos efectos se comienzan a notar recién al cabo de las 2, 3, un mes. Pero yo requiero que este efecto sea rápido. Por lo tanto, eso es una de las principales características: rapidez de la acción. Lo segundo, ¿cierto?, es que yo requiero que el fármaco mejore mi estado del humor, me refiero, de estado de ansiedad, que lo invierta. Después, obviamente, tener lo que nosotros conocemos, despertar las ansias de vivir y de trabajar. Y fíjense bien, despertar las ansias de vivir y trabajar, es decir, hacer cosas y sobre todo ganas de hacer las cosas. Acelerar el curso del pensamiento y de las ideas y también estimular la motricidad, el humor o el estado anímico. Por lo tanto, esto es lo que tiene que hacer un fármaco antidepresivo. Si lo logra, perfecto. Los fármacos antidepresivos se clasifican en generaciones. Primera generación son los tricíclicos, y nuevamente entramos en algo muy semejante a lo que habíamos visto hace un minuto atrás. Después, en la segunda generación, es un grupo más heterogéneo: maprotilina, mianserina, viloxacina. Y en la tercera generación, esencialmente los inhibidores de la recaptación de serotonina: trazodona, nafazodona, fluoxetina es el más conocido y utilizado por todos, y este último tiempo reemplazado por la sertralina y por el citalopram. Y obviamente hay otros fármacos también bloqueadores de la recaptación de serotonina, específico me refiero, más recientes, como la venlafaxina, la reboxetina, la mirtazapina y últimamente la vortioxetina. Entonces aquí tenemos primera, segunda y tercera generación en función del tiempo que ellos aparecieron en el mercado. Obviamente los fármacos que primero aparecieron fueron estos, los tricíclicos, ¿cierto? Y aquí están imipramina, desipramina, clomipramina, amitriptilina, nortriptilina, aun cuando después se identificó que algunos de ellos eran específicos bloqueadores de norepinefrina y otros eran bloqueadores mixtos. Aquí estamos hablando simplemente en términos de generaciones, no estamos hablando en términos de su especificidad en la acción. Esta viene en la diapositiva siguiente, aquí. Dice clasificación en base a las modificaciones sobre los neurotransmisores. Entonces aquí tenemos fármacos que son inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina. Selective, está en inglés, norepinephrine reuptake inhibitors. Nortriptilina, amoxepina. ¿Les suena la amoxepina? Lo vimos recién, ¿cierto? Como los derivados antipsicóticos.
protriptilina, maprotilina, reboxetina, nisoxetina. Después, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, serotonin selective reuptake inhibitors, fluoxetina, paroxetina, citalopram. Es citalopram simplemente un derivado más potente porque tiene una pureza en cuanto a uno de sus racémicos, uno de sus racematos, sertralina y fluvoxamina. Después tenemos los inhibidores no selectivos, non-selective reuptake inhibitor, tanto de norepinefrina como de serotonina. Es decir, estos inhiben la recaptación de ambos. Y aquí hay algunos tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina, la imipramina, la doxepina, la clomipramina, la trimipramina, la dotiepina y otros diferentes, como la lofepramina, venlafaxina, duloxetina. Después, inhibidores no selectivos, pero en este caso de la recaptación de dopamina y norepinefrina. Hay una sola clase de este tipo que es espectacular, que es el bupropión. Y después tenemos antagonistas presinápticos e inhibidores de la recaptación de serotonina, trazodona. Y fíjense, dice antagonista presináptico. No es que antagonice el receptor posináptico, sino que antagoniza el receptor presináptico. Y de esta forma, cuando uno antagoniza el receptor presináptico, es como una voz o un autorreceptor que indica que no hay agonista en el medio, por lo tanto la célula tiende a liberar mayor cantidad de serotonina a nivel de la hendidura sináptica. Después un bloqueador, y nuevamente, presináptico, específico de receptores noradrenérgicos y serotoninérgicos, es decir, la mirtazapina bloquea receptores, autorreceptores presinápticos, favoreciendo entonces que la neurona presináptica libere mayor cantidad de neurotransmisor. Y finalmente tenemos aquí los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, fenelcina, tranilsopramina, moclopemida, y últimamente los estabilizadores del humor como el carbonato de litio, la lamotrigina. Vamos a los conceptos generales de los antidepresivos tricíclicos. Nuevamente les muestro la misma tabla anterior, ¿cierto? Este es el fármaco, es una fenotiazina, ahora ya saben ya que es una fenotiazina, que es el fármaco como antipsicótico el más potente, y dice actividad neuroléptica creciente, de aquí para allá y para allá, y desde aquí hacia arriba. Por lo tanto, este como antipsicótico es el más potente, y a su vez este como antidepresivo es el más potente. Y los que están acá tienen un comportamiento intermedio entre neuroléptico y antidepresivo. Familia de las fenotiacinas, que ustedes los conocieron, y ustedes conocieron algunos derivados. Aquí obviamente estos dobles enlaces carbono-carbono, como el caso del clorprotixeno, pero el clorprotixeno es un anillo de este tipo, clorprotixeno. Pero aquí ya comenzamos a agregar heteroátomos y sobre todo en un anillo de 7. Entonces cambia bastante la cosa. ¿Cómo comenzó con esto? Esto comenzó con la clorpromacina. Aquí está la estructura de la clorpromacina, y a partir de la clorpromacina se hicieron ciertas modificaciones. Vamos a bajar esto un poquito para que puedan ver arriba. Dice ahí descubrimiento de los tricarboxílicos. Entonces, ¿cuál fue la modificación más simple? Obviamente reemplazar ese azufre por un doble enlace carbono-carbono, o por un, ¿cierto? Que es lo que se hizo acá arriba, pero se saturó el doble enlace y se obtuvo la imipramina, que no tiene cloro, pero hay un derivado que se llama clomipramina, que es más semejante aún a la clorpromacina. A partir de la estructura entonces de la imipramina, o si lo tomamos en cuenta de la clorpromacina, ¿se acuerdan ustedes que estaban los derivados del tiosanteno? Entonces, si en este anillo central de la clorpromacina se reemplaza el azufre por el doble enlace carbono-carbono y se satura con la imipramina, pero se reemplaza el nitrógeno por un sustituyente de carácter olefínico, un doble enlace carbono-carbono, se obtuvo la amitriptilina, NN-dimetil derivado. Lo mismo, ¿cierto? Si a partir entonces ahora de esta estructura central se reemplaza por un anillo, ese azufre, por un doble enlace carbono-carbono, y se reemplaza uno de los carbonos de este puente central por un heteroátomo,
se obtuvo la doxepina, muy semejante a lo que era también este puente olefínico, doxepina. Vámonos más simple todavía. Reemplacemos el azufre por el doble enlace carbono-carbono, ahí está. Eliminamos el nitrógeno, ahí está, y se obtuvo la protriptilina. Un fármaco entonces que también obtuvo una marcada efecto antidepresivo. Y finalmente entonces, si en el anillo central eliminamos el azufre, el nitrógeno, y se agrega un puente entre los carbonos centrales, se obtuvo la maprotilina. Pero quiero entonces resaltar, por ejemplo, que todo esto nació de la clorpromacina. Prácticamente ustedes se dan cuenta que esta cadena de propildimetilamina se obtiene, propildimetilamina, pero aquí ya se hizo una modificación. Ya no fue propildimetilamina, fue metildimetilamina. Y así entonces hubieron un descubrimiento adicional, y diría acá es alguien accidental, que a partir de las modificaciones de la clorpromacina se obtuvieron fármacos de actividad antidepresiva bastante significativa. Entonces, en resumen, nosotros podríamos pensar que desde el punto de vista de los tricarboxílicos, de los tricíclicos aromáticos, las estructuras tricíclicas aromáticas que muestran actividad antidepresiva son 676, 676, pensando simplemente en la cantidad de átomos de carbono que forma la estructura tricíclica, como en el caso de la amitriptilina es un 6, un 7, un 6, o en el caso de la maprotilina, que es un 666, tenemos un 6, un 6, un 6, pero aquí incluso nosotros podríamos considerar que este podría ser más que un tricíclico, podría ser un tetracíclico, puesto que este puente etilénico entre estos anillos centrales, en el anillo central, a su vez, valga la redundancia de la maprotilina, podría producir un cuarto anillo adicional, manteniendo siempre esta estructura de propil, en este caso metilamina, no dimetilamina. Y por el otro lado, ¿cierto? Algo más semejante a lo que era la estructura clásica de la fenotiazina con el anillo central, teniendo un nitrógeno. En este caso es un 676, muy semejante a la amitriptilina, solo que aquí es un puente olefínico y aquí es el puente con los dos nitrógenos, dando lugar entonces a la imipramina, que tiene un heterociclo, ¿cierto? Que contiene átomos, aparte de carbono, obviamente, que tiene nitrógeno. Y eso entonces hace que a partir de esta estructura central, de los 676, 666 o incluso de un 666, pero aquí podríamos tener un cuarto anillo. Se obtuvieron entonces los fármacos antidepresivos tricíclicos. Ahora, ¿en qué difieren estos fármacos respecto a los antipsicóticos? Lo que les comentaba hace un momento atrás, ¿no es cierto? En los antipsicóticos tenemos un anillo central que tiene azufre, y si pasamos de la bromacina, que tiene un efecto antipsicótico, y reemplazamos el azufre por un doble enlace carbono-carbono, tenemos la imipramina. Obviamente aquí se saturó el doble enlace y se obtuvo un fármaco con características antidepresivas. No es antipsicótico, pero sí antidepresivo. Y entonces está claro que estos tres anillos centrales, ¿cierto? Como dice aquí, dice, no contribuyen a la unión al receptor, pero son responsables de varios efectos debido a la alta lipofilia. Alta lipofilia. Y eso fue una cosa que yo recalqué en la clase de antipsicóticos y que vuelvo a recalcar aquí en la clase entonces de antidepresivos. La alta lipofilia de estos tres anillos centrales. Después, habíamos visto nosotros en la clase anterior, en antipsicóticos, la importancia, ¿cierto?, de tener este puente de carácter propil derivado, o que en el caso de los tiosantenos era un propilidén. Entonces, perfectamente nosotros podríamos considerar que esta amitriptilina tiene un propilidén derivado, un NN-dimetil propilidén derivado, y lo que es más importante es que siguen siendo los tres átomos de carbono unidos, ¿cierto?, a cualquier átomo de carbono del anillo central,
y ustedes observan que tanto en la amitriptilina y en la imipramina tenemos 3 átomos de carbono unidos al anillo central, al nitrógeno del anillo central, o en este caso, en el caso propilidén, al carbono del anillo central, y que puede ser obviamente saturado o insaturado. En este caso, por ejemplo, es propil, y en este caso propilidén es insaturado. Y cuando es insaturado, como el caso del propilidén, la forma cis generalmente es más potente que la forma trans. Y por último, ¿cierto? A partir de esta estructura tricíclica, volvemos a tener una estructura tricíclica, pero en este caso ya en el anillo central tenemos 2 heteroátomos, como en el caso de la amoxapina, y hay que, además de tener estos 2 heteroátomos, podríamos decir, si nosotros los miramos perfectamente respecto de la estructura de la imipramina, uno podría pensar que se cambió, por ejemplo, el nitrógeno de esta posición central a la posición opuesta, ¿cierto? Y en esta doble enlace se agregó un piperacin derivado. Y este piperacin derivado, dando lugar a la amoxicilina, perdón, demostró tener afinidad por el transportador de norepinefrina, y ahí entonces que la amoxicilina muestra mayor efecto antidepresivo que efecto antipsicótico. Independiente de, ¿cierto?, esta anilla o de piperacina está siempre unido a un átomo del anillo central, aunque en este caso es diferente. Siguiendo con lo mismo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto en el caso anterior qué pasaba con la ramificación? Nosotros habíamos visto que si se ramificaba con el carbono 2, sobre todo, de la cadena propil, con un metilo, pero de carácter pequeño, con un sustituyente de carácter pequeño como el propil, en el caso de los antipsicóticos no había tanto efecto en el efecto, valga la redundancia, antipsicótico. Pero sin embargo, en la imipramina, si nosotros aquí reemplazamos uno de los hidrógenos, el carbono 2 de la cadena propil, por un metilo, se ramifica esta cadena propil y se reduce la potencia 100 veces. ¿De quién? De la trimipramina respecto de la imipramina. Entonces está claro que aquí sí se nota un efecto por la ramificación de la cadena propil. Y lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Cuando hay derivados que son cis y derivados que son trans, las formas cis son más potentes que las formas trans. Y finalmente, la importancia de tener o no un halógeno como sustituyente en alguno de los anillos que flanquean al anillo central. Esta es la clomipramina, muy semejante si nosotros lo pensamos respecto de la fenotiazina, con un halógeno en uno de los anillos laterales. Y si ustedes observan, el hecho de que esté halogenado o no esté halogenado nos permite cambiar la selectividad por el transportador de serotonina o transportador de norepinefrina. ¿Qué dice acá la clomipramina? Dice que es más afín por el receptor de serotonina que por el receptor de norepinefrina. Es 132 veces más afín cuando está con el halógeno por serotonina que por norepinefrina, pero bloquea ambos, pero más afín por serotonina. Y si miramos acá la imipramina, por ejemplo, la selectividad entre serotonina y norepinefrina es 26. La presencia entonces de un cloro aumenta la selectividad por el transportador de 5-hidroxitriptamina. Y aquí dice acá abajo, la clomipramina es considerado el más potente antidepresivo hecho hasta ahora. Lo que pasa, claro, si uno lo compara desde el punto de vista de la selectividad en el sentido de selectividad por 5-hidroxi y por norepinefrina. Ahora analicemos qué ocurre con el anillo, con la cadena central. Habíamos visto que en la cadena central, en algunos casos habíamos visto que era dimetil, y en otros casos habíamos visto que era simplemente un metil. Entonces, en este caso, por ejemplo, la desimipramina
La imipramina, me voy a devolver una, acá está la imipramina, es un dimetil derivado. Y aquí, a este producto de cipramina, le falta un metilo. Y el hecho de que no tenga el metilo hace que sea más potente por norepinefrina respecto de serotonina. Y recuérdense que acá, por ejemplo, este fármaco tiene mayor selectividad por serotonina. Pero si le eliminamos uno de los metilos, muestra mayor potencia por norepinefrina. En la imipramina, ¿cierto? Aquí está con los dos, tiene mayor potencia sobre serotonina, aun cuando muestra afinidad por ambos, pero más potente por serotonina. La nortriptilina, por ejemplo, nortriptilina, que es esta que está acá. Acá está la amitriptilina y nosotros, si eliminamos un metilo, obtenemos la nortriptilina. Aquí está. La amitriptilina, que habíamos visto hace un momento atrás, dimetil propilidén derivado. Si eliminamos uno de los metilos, tenemos la nortriptilina y obviamente al ser un nitrógeno de carácter secundario, tiene mayor afinidad por norepinefrina. Lo mismo que la decipramina, mayor afinidad por norepinefrina, por el transportador me refiero. Mientras que al ser un nitrógeno terciario, muestra afinidad por ambos receptores, aun cuando sigue siendo mayor por el receptor de serotonina. ¿Está claro? Y vamos a llegar hasta ahí. Muchachos, hasta ahí la clase de hoy. Entonces, continuamos en la próxima semana. ¿Alguna duda para los que estuvieron presentes? No, profe. Gracias, Muchas muchachos. gracias. Por mi Gracias. parte no hay No, dudas, profe. profe. Que estén bien. Recuerden, para ustedes no. Simplemente recuerden la importancia de tratar estas patologías a tiempo. Ya, muchachos, que tengan buen fin de semana. Ya, profe, gracias. Chao, chao. Profe. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao.